Bueno, cordial saludo. En este momento voy a hacer la exposición de la comprensión, sustentación de hermenéutica. Eh, Robert Antonio Aguilar es mi nombre. El docente es Manuel Darío Palacio, es del programa de filosofía de la Facultad de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Entonces el texto que elegí es la hermenéutica ontológica nihilista, y en este sentido podemos decir que la hermenéutica ontológica nihilista está referida básicamente al lenguaje, a cómo el lenguaje tiene una relevancia central en el proceso de la hermenéutica. Eh, es también el vehículo para la transmisión de los mensajes. Estamos hablando del lenguaje. También el lenguaje acoge al ser. Esto es bien interesante plantearlo. Eh, También guarda la memoria, acoge al ser, guarda la memoria, y el ser se dice de muchas maneras, pero ninguna eh, lo puede contar del todo. O sea, eso es importante plantearlo porque se reconoce en el texto este aspecto. Eh, ¿Qué es la hermenéutica? La hermenéutica desde el texto es una corriente filosófica que que atiende a la relevancia central del lenguaje como el lugar de aparición más propia del ser. Eso es importante. Entonces la hermenéutica no solo la vamos a comprender como, a visualizar como la comprensión e interpretación, sino desde el lenguaje. ¿Qué retos enfrenta la hermenéutica en el mundo contemporáneo? Desde el autor, uno de los primeros retos es entender el lenguaje. Es entender que el lenguaje es la casa del ser, el hogar donde ésta se aparece, se, se esconde, se, se desvela y se vela. Entonces es fundamental eso. Ese es un reto, reconocer el lenguaje, y el lenguaje de las sociedades, el lenguaje de las comunidades. Reconocer la relación directa entre mundo, realidad y existencia también, y lenguaje. Eso es fundamental. Eh, Otro reto que tiene la hermenéutica es dimensionar el mundo. Es visto más como una estructura entre cosas, mente, eh, mentes reales, físicas, ahí presentes. Entonces eso es fundamental, entender que la hermenéutica va a tener ese retos. Otro reto es entender que el ser humano se ve arrojado a un horizonte lingüístico que le permite comprender el mundo. Entonces es interesante entender los diferentes legados y los diferentes lenguajes de las comunidades. ¿Cuáles son los retos que ha de abordar actualmente la hermenéutica? Primeros, los microrrelatos de la violencia. Eso es importante que la hermenéutica empiece a analizar en varias comunidades. Desde la hermenéutica se puede empezar
Bueno, cordial saludo. En este momento voy a hacer la exposición de la comprensión, sustentación de hermenéutica. Robert Antonio Aguilar es mi nombre. El docente es Manuel Darío Palacio, del programa de filosofía de la Facultad de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Entonces el texto que elegí es la hermenéutica ontológica nihilista, y en este sentido podemos decir que la hermenéutica ontológica nihilista está referida básicamente al lenguaje, a cómo el lenguaje tiene una relevancia central en el proceso de la hermenéutica. Es también el vehículo para la transmisión de los mensajes. Estamos hablando del lenguaje. También el lenguaje acoge al ser. Esto es bien interesante plantearlo. También guarda la memoria, acoge al ser, guarda la memoria, y el ser se dice de muchas maneras, pero ninguna eh, lo puede contar del todo. O sea, eso es importante plantearlo porque se reconoce en el texto este aspecto. ¿Qué es la hermenéutica? La hermenéutica desde el texto es una corriente filosófica que atiende a la relevancia central del lenguaje como el lugar de aparición más propia del ser. Eso es importante. Entonces la hermenéutica no solo la vamos a comprender como, a visualizar como la comprensión e interpretación, sino desde el lenguaje. ¿Qué retos enfrenta la hermenéutica en el mundo contemporáneo? Desde el autor, uno de los primeros retos es entender el lenguaje. Es entender que el lenguaje es la casa del ser, el hogar donde ésta se aparece, se esconde, se desvela y se vela. Entonces es fundamental eso. Ese es un reto, reconocer el lenguaje, y el lenguaje de las sociedades, el lenguaje de las comunidades. Reconocer la relación directa entre mundo, realidad y existencia también, y lenguaje. Eso es fundamental. Otro reto que tiene la hermenéutica es dimensionar el mundo. Es visto más como una estructura entre cosas, mente reales, físicas, ahí presentes. Entonces eso es fundamental, entender que la hermenéutica va a tener ese retos. Otro reto es entender que el ser humano se ve arrojado a un horizonte lingüístico que le permite comprender el mundo. Entonces es interesante entender los diferentes legados y los diferentes lenguajes de las comunidades. ¿Cuáles son los retos que ha de abordar actualmente la hermenéutica? Primeros, los microrrelatos de la violencia. Eso es importante, que la hermenéutica empiece a analizar en varias comunidades. Desde la hermenéutica se puede empezar a